Dios les bendiga. Vamos a creer que el Espíritu Santo hoy va a derramarse poderosamente. Así que antes de entrar a la palabra, yo quiero que cierres tus ojos y hables con tu amigo el Espíritu Santo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos pues confiadamente hasta el trono de la gracia, al oportuno socorro para alcanzar de ti misericordia. Padre, santifico tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Que toda palabra que salga de mi boca, salga de tu boca, Padre, por el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros. Espíritu Santo, sé el Señor de esta prédica, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que abras tu Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 11, y vamos a leer el verso 12 y el verso 13. He nombrado a mi prédica "Naciste con propósito", porque Dios nos ha hecho con un propósito. No hay tal cosa como no hay tal cosa como que yo no sé ni quién soy, ni para dónde voy, ni yo oía decir antes a la gente. En Costa Rica se usaba mucho una expresión que yo soy el gol de mi mamá. Ya mi mamá no iba a tener más hijos y le metieron un gol. Así decían antes la gente, como queriendo decir yo fui como más bien algo no deseado, algo inesperado, algo no pedido, algo no pensado. Y eso no hay tal cosa. Dios es el dador de la vida. Todo bebé, toda bebé que ha nacido ha venido a este mundo con propósito. Dios tiene propósitos para cada uno, pero hoy hay cosas que yo quiero aclarar porque en esta pandemia se ha reflejado mucho que las personas han entrado en ataques de pánico, en depresiones, porque se sienten con una crisis existencial. No se sienten que tienen propósito, no saben ni a dónde van, ni de dónde vienen. Y eso les provoca una sensación de fracaso. Y esa no es la voluntad de Dios. Pero vamos a ir paso a paso como el Espíritu Santo nos vaya guiando. Vamos a ir paso a paso viendo cómo Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de propósitos. Dios todo lo hizo con un propósito. En Marcos capítulo 11, el verso 12 y 13, que somos los que hoy me compete leer de esta, usualmente leo esta palabra para hablar de la fe o para hablar de la confesión hablada, o la voy a usar para el propósito de Dios. Dice Jesús: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Jesús tuvo hambre. Y dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ellas algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Déjeme decirle que todos saben lo que sigue en el verso 14. Dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.
normalmente llamamos a este capítulo la maldición de la higuera. ¿Por qué? Porque Jesús tiene hambre y ve una higuera que tiene hojas. Cuando la higuera tiene hojas es que ya está dando fruto. Ella se llena de hojas cuando ya tiene fruto. Y Jesús vio que tenía hojas. Jesús sabía que la higuera no tenía higos. Jesús sabía que no era tiempo de higos. Pero Jesús quiso usar esta planta para darnos una de las enseñanzas más poderosas de la Biblia, que es la declaración y la confesión hablada, el poder de la confesión hablada, pero también el poder de la palabra. Y el Espíritu Santo quiere usar hoy este pasaje para enseñarte algo muy especial. ¿Por qué Jesús maldice la higuera? Porque ella debía haber dado fruto según el propósito para el que ella fue creada. Ella no fue creada para dar uvas. Ella no fue creada para dar naranjas. Ella no fue creada para dar limones. Ella fue creada para dar higos, y ella no estaba haciendo lo que era el propósito de Dios en ella. Ella no estaba dando el fruto que ella debía estar dando en su tiempo aquí en la tierra. Ella estaba ahí como la más linda, la más fresca, tirando hojas, pero no daba frutos. No estaba cumpliendo el propósito para el cual fue creada. Y es ahí donde viene que Jesús le dice: nadie coma frutos. Ok, no los estás dando ahora, no los vas a volver a dar nunca más. Y esa higuera se seca al instante. Eso es muy normal. Yo he visto gente que Dios la trae con un propósito, pero por estar mirando querer ser la otra persona o querer aparentar lo que no son, no vienen a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Dios tiene un propósito para todas las personas, pero Dios solo se lo va a revelar a las personas que caminan con Él, deseosas de conocer el propósito de Dios, porque Dios es un Dios de propósitos. Váyase a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer solo unos versos ahí. En Génesis capítulo 12 está el Señor hablándole a Abraham. Dios habló a Abraham. Abraham no es que nació allá en Ur de los Caldeos y estaba por ahí y así. Fue un accidente de un árabe o de un caldeo. No, Dios tenía un propósito con Abraham. Y dice, amén, lo tenemos, dice: pero Jehová Dios había dicho a Abraham, todavía no es Abraham, ahorita es Abraham, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué plan más perfecto el de Dios para Abraham! Abraham vivía en Ur de los Caldeos, tenía a su esposa, había adoptado un sobrino porque su hermano Taré había muerto, había dejado un hijo, él lo adoptó como suyo, que es su sobrino Lot. Y él era un hombre que ya tenía esclavos, que ya tenía ganado, que ya era un hombre que más o menos ya tenía una posición allá en Ur de los Caldeos.
pero Dios no lo hizo con el propósito de vivir ahí en Ur de los Caldeos. Ese no era el propósito de Dios. Quizás fue el propósito de Dios que naciera ahí. Quizás no, ese fue el propósito de Dios que naciera ahí. Y que viviera ahí, que ahí encontrara a su esposa Sara y que ahí adoptara a Lot y todo eso. Pero llega el momento en que el plan coge otro rumbo. No puedo decir que el plan cambia porque era el mismo plan. Lo que cambió fue el rumbo de Abraham. Y me gusta mucho porque Dios llama a Abraham como tantas veces te ha llamado a ti y te ha dicho que lo sigas y tantas veces te ha dicho que tiene cosas grandes para tu vida, que tiene un propósito para ti, pero prefieres caminar por el rumbo que tú decides, andar en pecado, hacer lo que querés, no sé, qué sé yo, todas las cosas que hacemos cuando andamos bajo nuestras propias reglas, le robas a otras personas o le gritas a otros y te salís del propósito de Dios. Y vea los propósitos de Dios. Para Abraham dice, salga de Ur de los Caldeos. El libro de Hebreos nos revela que Abraham salió, sí, sabía que iba para Canaán, pero no sabía para qué parte iba, no entendía el plan, no conocía la totalidad del plan. El Dios Todopoderoso le dijo, ahora quiero que cambies el rumbo y te vayas y sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Como ven, Dios no le revela a Abraham de inmediato todo el plan que él tiene. Él no se lo revela. Él solo le hace a él un llamado. Y ese es el llamado que Dios te ha hecho a tu vida. Ahora, usted me dice, pero pastora, ¿cómo hago yo para caminar en el plan de Dios? Hay una palabra que es clave. Hay una palabra que es primordial. Es qué sé yo, vertebral. Es la palabra obediencia. El Dios Todopoderoso te dijo, tienes que dejar ese pecado. Lo que hiciste es pelearte con tu pastora porque ¿por qué Dios a mí no me va a aguantar esta fornicación? ¿Por qué Dios no me va a aguantar este adulterio? Yo quiero que esta mujer se quede conmigo. Y peleas contra los planes de Dios cuando el plan de Dios era bendecirte, darte una vida buena, cambiar tu carácter, moldearte para llenarte de bendiciones. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Oiga, le pide que deje a su papá, que deje a su mamá, que deje a sus hermanos, que deje a sus vecinos, que deje a sus amigos. No es aquí donde ya se va a seguir cumpliendo mi plan contigo, Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te daré. A la tierra que yo te mostraré. Y dice, y el Espíritu Santo apenas le ha dado una pequeña dirección a Abraham, una pequeña dirección donde él está diciendo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le ha dicho ni para dónde va. En este momento no le ha dicho ni para dónde va. Por eso Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y no le ha dicho ni por qué se lo va a llevar de ahí. Ni le explicó ni para qué. Solo le dijo, si me obedeces, dice, haré de ti una nación grande. Oiga, un hombre que tenía ya 75 años, su esposa 65 y no habían tenido bebé. Ellos no tenían hijos. Y Dios le está prometiendo una bendición. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre está darnos el anhelo del corazón. Pero lo va a hacer Él a su manera y no a tu manera. Amén. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire si Dios le cumplió que como 3
jugando con el nombre de Abraham. ¡Qué tremendo! Todo el mundo sabe quién es el padre Abraham. Todo el mundo entero conoce que la nación de Israel nace de los lomos de Abraham. Que el pueblo de Dios, porque Dios se alegra, se goza diciendo que Israel es su amada, que Israel es su escogida, que Israel es su pueblo y que Él es su padre. Todo el mundo sabe que Dios engrandeció a Abraham. Es que Dios cumple sus promesas y Dios te trae con un propósito, pero la gente anda divagando y se frustran porque no tengo el cuerpo de aquella, se frustran porque no tengo el dinero de aquel, se frustran porque aquel quién sabe qué negocio está haciendo y están con toda la plata. ¿Por qué estás mirando los planes, los propósitos, los rumbos en que van otras personas? Eso te llena de amargura, eso te llena de frustración, eso te llena de fracaso, eso no va a alinearse con el Espíritu Santo. Dios te llama a vivir una vida de santidad y obediencia y Él te va a llevar por el propósito que Él tiene para tu vida. Nosotros hoy todo lo queremos así, todo lo queremos para ayer, pero Dios está más interesado en arrancar de nosotros las cosas que impiden que la bendición venga, a que nosotros nos apuremos a llegar a la bendición. Él ya sabe el día, Él ya sabe la hora en que determinó que no había demonio que iba a impedir que tuvieras tu casa propia. Él ya sabe el día, Él ya sabe la hora que Él determinó que te iba a sanar, pero tú quieres que sea para ayer. Y déjame decirte algo poderoso que aprendí anoche, algo que estoy gozosa de saber. Esa situación, esa circunstancia que has estado viviendo, si estás caminando con Dios, es parte del propósito, es parte del propósito. No quieras huir, no quieras que Dios te lo quite. Jesús dijo en Juan capítulo 16, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy yo veo que mi niñez fue tan atropellada, fue tan golpeada. Hoy yo veo que pasé tantas circunstancias, que yo fui huérfana de madre a los 3 años, que viví una vida muy difícil con un padre que tuvo muchas mujeres y que tuve que vivir con madrastra y que vivíamos muchas pobrezas y mi papá siempre estaba metido en problemas legales y tantas tristezas, que Satanás quiso abusar de mí desde que yo era una niña de 8 años, tantas cosas que he tenido que vivir, que sufrí el rechazo de mi familia, que sufrí el rechazo de mi mamá, el rechazo de mi papá, el rechazo de mi madrastra, el rechazo de mis tíos. Muchas cosas yo viví muy dolorosas, pero yo no entendía. Yo decía: ¿por qué yo paso esto? ¿Qué culpa tengo yo de los problemas de mi mamá y mi papá? ¿Por qué yo tengo que estar aquí? Hoy que ya tengo tantos años y desde hace 21 años, no, desde hace 32 años yo entendí el propósito de mi vida. Era necesario que yo pasara por ahí, era necesario que yo fuera huérfana, era necesario que yo fuera rechazada. Todo era parte de un plan y un propósito para lo que Dios me iba a llamar. Yo no sabía a los 3 años que yo iba a ser pastora. Yo no sabía que iba a llevar consolación a otros. Yo no sabía que tenía que ministrar a mujeres que habían sido violadas. Yo no sabía que todo mi proceso era parte del plan de Dios para formar en mí un carácter. Yo no sabía que Dios me iba a dar un ministerio
solitario prácticamente. Me refiero a que yo no estoy bajo, digamos, una cobertura que me diga: pastora, si usted no tiene dinero, nosotros le vamos a enviar un cheque o nosotros le vamos a mandar unos pastores que la apoyen. No, Dios me dijo que no hiciera alianza con nadie, que Él tenía un propósito conmigo, y ahora yo lo entiendo, porque las cosas que yo hago para otros no llevan propósito, pero yo sé que estoy obedeciendo a Dios. Un pastor hace poco se atrevió a decir: ¿qué pretende Marielo Solórzano con Madres Unidas en Clamor? Yo solo pretendo obedecer a Dios, porque si Dios me dijo que lo hiciera, no pretendo sacar a la gente de las iglesias, no pretendo ganar dinero, porque al contrario se nos va hasta el último centavo en Madres Unidas en Clamor. No pretendo ser yo la que imponga manos en todos los niños y los jóvenes. Solo yo obedezco, y el Espíritu Santo toma mi obediencia para cumplir el propósito que Él tiene al usar mi vida. Pero el propósito grande es con este país, el propósito grande es con tus hijos y mi hija, el propósito grande es para lo que Él quiere hacer con Costa Rica. ¿Qué hubiera sido de nuestra niñez y de nuestra juventud si Dios no levanta hace 9 años Madres Unidas en Clamor en Costa Rica? Cuando hoy la juventud se pierde por miles, y lo poco que se salva y que no se desborda más de la cuenta, es porque Dios levantó a un pueblo a orar por los niños y los jóvenes. A mí solo me mandó como a tocar la campanita para que la gente viniera a orar, pero el propósito lo tiene Dios y el plan lo tiene Dios. Y le digo algo: yo obedezco. Yo no sé hasta qué punto una niña es salvada de ser violada porque se hizo Madres Unidas en Clamor. Yo no sé hasta qué punto tus hijos no han tenido un accidente fatal de tránsito ahí de carro porque Dios levantó Madres Unidas en Clamor. Yo no sé hasta qué punto ese cáncer no pudo dañar a tu hija porque Dios levantó Madres Unidas en Clamor. Yo no soy la de los propósitos. El propósito viene de Dios, la gloria es de Él. Él que conoce todas las cosas, Él que tiene un plan en grande y que quiere usar tu vida y quiere que seas parte de los propósitos de Él, que seas una parte esencial. A mí no me llamaron a abrir una iglesia grande. Dios a mí no me dijo que yo hablara una iglesia grande. Me toca llegar a persona por persona, atender persona por persona, oír persona por persona. En el nombre de Jesús, yo sé que yo solo cuido de que hoy haga lo que Él quiere que yo haga. Él me va revelando parte del plan, pero a medida que caminamos en obediencia, si tú quieres conocer tu plan, si tú quieres saber para qué Dios te hizo, no creas que Dios te va a mandar a decir: te llamo para que seas profeta, porque sería mayor pecado que sabiendo que fuiste llamado a profeta, botes en pecado el llamamiento que Dios te hizo. Dios te va a ir revelando, te vas a dar cuenta de que tienes inclinación para enseñar a las personas, que disfrutas enseñar, porque tu llamamiento es de maestro. Tal vez no eres un pastor, tal vez no eres un profeta, tal vez no eres un apóstol, o tal vez lo seas y has desperdiciado todos estos años queriendo ser lo que otros son, queriendo tener lo que otros tienen, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que conozcas el propósito de Dios en tu vida. La voluntad de Dios es que tú conozcas lo que Él quiere hacer contigo, pero no se puede ser desconectado de Dios, no se puede andar en mi vida. El Espíritu Santo me dio ayer una palabra en Isaías 58 y dice que la gente le pide y le ora. Dice Isaías 58, léelo: como si anduvieran en mis caminos. Dice, hasta ayunan para pedirme que yo haga algo, como si anduvieran en
caminos. No es así, no es eso lo que Dios quiere. No es que tengas apariencia de cristiano, es que seas cristiano. No es que digas que oras, es que hayas hablado con Dios y Dios haya hablado contigo. Esa es la diferencia entre una persona y otra, entre un cristiano y otro. Pero Dios tiene planes contigo, tiene planes contigo. No es lo mismo una persona que tiene un cáncer a una persona cristiana que viene con un cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer de una persona que ha rechazado al Señor, aunque con los labios diga que crea en Dios, pero con sus actos lo niega, a una persona que esté caminando con Dios. ¿Por qué? Porque este cáncer Dios lo ha puesto ahí para procesarlo, para desarrollar en él fe, para desarrollar en ella confianza, para desarrollar en ella agradecimiento, para que Dios demostrarte si tú eres fiel o no eres fiel. Porque cuántas veces las personas piden que Dios les dé una casa y cuando Dios les da la casa lo deshonran, usan sus casas para hablar mal de los cristianos, usan sus mesas llenas de comida, de bendición de Dios, para hablar mal de sus siervos, sus pastores, sus pastoras. Eso es lo que hacen con las bendiciones del Señor. ¿Cuántas veces hemos equivocado el propósito? Pero déjame decirte algo, hoy no es tarde, porque si todavía pasa oxígeno por aquí, si todavía entra aire, es porque este es el día que Dios ha hecho para que te arrepientas de corazón y des un giro en U a tu vida y empieces a caminar en obediencia a los propósitos de Dios. No es que Dios te está arruinando la vida diciéndote que no tomes licor, que no te embriagues, que no te emborraches. Dios está cuidándote, que en esas embriagadas no te vayan a golpear, que no te vayan a hacer moretes, que no te vayan a dañar el hígado, que no te vayan a robar el dinero, que no dejes tu dinero en una cantina. Dios solo está dando los pasos a seguir para que puedas llegar al propósito que Él tiene. Yo me niego a salir de esta tierra sin haber cumplido mi propósito. Yo sé que yo lo estoy empezando, hermanos, se los digo, pero yo jamás esperé que Dios me llamara a hacer un proyecto a nivel nacional y mucho menos me imaginé que me llegara a dar el respaldo que Dios ha dado a este ministerio. Dios ha sido bueno, pero ha sido una vida, Dios, de caminar en obediencia, oyendo a Dios. Yo no sabía que yo iba a ser Madres Unidas en Clamor virtual. Cuando yo la planeé para mayo y se cerraron todos los eventos masivos, yo dije, este año no hago. Se quedó 2020 sin Madres Unidas en Clamor. Pero en agosto Dios me dijo, no, levántate y hazlo. Y yo no sabía cómo hacerlo. Yo no me imaginaba cómo podría yo llegar a tantas personas y cómo voy a hacer que la gente en las iglesias se quiera conectar y cómo llegar a los pastores si ya no se pueden dar citas para que inviten a las iglesias que casi ellos ya no ven, a que estén en un culto que yo soy la que lo estoy dirigiendo. No tenía lógica, pero yo se lo dije al Señor, yo te obedezco, pero ahora me vas a tener que enseñar. Como un día me enseñaste a hacerlo presencial, ahora me tienes que enseñar a hacerlo virtual. Hermanos, y paso a paso entraban las llamadas, entraban las conexiones celestiales, entraban los elementos que Dios usó específicos para Madres Unidas en Clamor, y cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho y habíamos alcanzado a más de 11,000 personas. Eso solo Dios lo hace. Eso no me vuelva a ver a mí si yo no tenía ni idea cómo hacerse. Eso es la gloria de Jesús y glorifico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que yo te digo es caminar en ese propósito. A veces el propósito de Dios es darle de comer a un hambriento. Yo les conté hace mucho tiempo en una de mis prédicas ya virtuales que
que Rodrigo me mandó a traer un jamón y yo iba para el supermercado. Yo dije, ¿para qué voy a ir a la carnicería que queda al oeste si yo voy para el este donde está el supermercado y ahí está el jamón también? Yo le llevo jamón a Rodrigo. ¿Por qué tengo que comprar el de la carnicería? Pero cuando yo estoy en la carnicería, sentí de Dios que yo debía obedecer a mi esposo. Entonces compré todo lo del supermercado, pero no compré el jamón, sino que fui obediente y me fui a la carnicería. Y cuando yo llegué a la carnicería, había una mujer con un niño, con una gran hambre. Y yo entendí la voz de Dios cuando me dijo, es por este motivo que tenía que ser en la carnicería. Dale de comer a esa mujer. Y qué alegría, yo venía que tocaba el cielo de contenta, de que pude cumplir mi propósito para ese día, que no le volví la espalda a Dios, que no quise hacer las cosas a mi manera. Vean un detalle tan pequeño, elegir entre supermercado y carnicería, pero el Espíritu Santo me dio una gran lección ese día, que hay cosas que yo no quiero hacer. O hace poco alguien me pidió administración y yo no estaba muy interesada en dársela. Y ya más o menos la persona me había explicado por teléfono el caso y yo no sentí que fuera de administración. Y cuando yo oré a Dios, sentí que Dios quería que yo fuera. Entonces yo obedecí, la verdad, y vea que sigo indispuesta, que de que la vi la persona le dije, ¿por qué pide consejería? Yo no hallo que usted necesite esta consejería. Y ella me dijo, bueno, no sé, solo la pedí. Y yo misma me dije, vamos Marielos, ¿qué pasa con tu misericordia? Y únete al Espíritu. Entonces le dije, bueno, vamos a ver qué va a hacer el Espíritu Santo. Yo cambié como de chip, ¿verdad? Porque iba como pesadita. Y entonces yo empecé a decirle al Espíritu Santo, aquí estoy. No vine así como de tan buena gana, pero sí quiero hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tienes para esta persona? Quiero que tienes para esta persona. Y empecé a hablar con ella y a oírla y a escucharla. Cuando estaba en media consejería, el Espíritu Santo me tomó y me dijo, dile que yo la he traído a este lugar para que me conozca como su padre, que quiero ser su padre. Mire, esa mujer fue tan bendecida, yo salí tan bendecida, yo bailaba con mi corazón y yo decía, gracias que obedecí, gracias que aunque no tenía tantas ganas, no es que fui tampoco de mala gana, pero no tenía muchas ganas de ir, fui y obedecí. Y Dios pudo cumplir el propósito que Él tenía para ese día. Él no tenía para ese día que yo me ganara 10,000 almas. El propósito de Él era que yo encaminara a esa niña, que yo encaminara a esa muchachita, que yo le diera a ella una dirección. Qué lindo, amén, qué lindo cuando estás en la perfecta voluntad de Dios. Yo sé que hoy estoy predicando lo que el Espíritu Santo quiere. Yo sé que usted tal vez no tiene propósito para su vida. Yo sé que tal vez no ha hallado, pero porque ha andado en sus rumbos, en sus caminos, haciendo lo que le da la gana, haciendo lo que quiere. Pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que tú camines en los propósitos de Él, en los planes que Él tiene para ti. Él tiene pensamientos acerca de ti, ha trazado planes como las trazó, y no solamente Él ha trazado un final feliz, sino que ha prometido bendecirte, ha prometido llenarte de toda clase de bendición, y tras de que te va a llevar a un propósito feliz, tras de que te va a bendecir, también promete protegerte, porque Él le dice a Abraham, la segunda parte de la bendición dice, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti
todas las naciones de la tierra. Por eso yo siempre predico y predicaré: no toquen a un hijo de Dios. Deje de estar criticando lo que si es adulterio o no es adulterio. La prensa hace pedazos un pastor en 5 minutos. Él es siervo del Dios Altísimo. No quiero que por causa de mi boca y por causa de esta promesa que Él le ha hecho a ese varón, a mí me caiga una maldición, porque me pongo a cuestionar si fue por adulterio, si fue por violencia familiar, si fue por lo que sea. No me presto, yo uno mi espíritu al Espíritu Santo. Hoy en la madrugada yo no podía dormir y yo sabía que Dios lo que quería era que orara por él, porque la prensa lo está desbaratando, porque se ha sentido solo. El mismo pueblo de Dios lo ha desbaratado, pero él está reclamando esta promesa, y esta promesa se va a cumplir. Él dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeron. Y esta promesa es para todos los hijos de Dios, no solo para los siervos, también para los siervos. La Biblia dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenaré toda lengua que se levante en juicio contra ti. Es la herencia de los siervos de Jehová. Estas son palabras que salieron de la boca de Dios. Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Y quizás usted me diga: ups, pastora, yo ya me comí a aquel pastor y me comí a aquel cristiano, y ya dije que los cristianos eran unos, qué sé yo, hipócritas, o ya dije que los cristianos eran unos malapagas, o que los cristianos eran, ¿ahora qué hago? Pídele perdón al Señor. Confiesa tu pecado diciéndole: Señor, confieso que dije esto, que hice esto, para que toda maldición sea anulada, porque la Biblia dice que bendeciré a los que te bendigan. Y ahora yo, en vez de hablar mal de ese pastor, de esa pastora, yo quiero pedirte que lo bendigan, que lo visites, que le restaures todo lo que el enemigo le ha robado, que te aproveches de este proceso para sacar de él un hombre más parecido a Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra pueda estar entrando a tu vida y tener la revelación que yo estoy teniendo de lo importante que es caminar en el propósito de Dios. Usted jamás está depresivo, usted jamás se siente fracasado, usted jamás tiene crisis existenciales, porque usted sabe que usted no tiene ahora 20 millones en el Banco Mundial del mundo, pero sabe que usted es hija del que dijo: mío es el oro, mío es la plata, y que el día que usted ocupe 5 almohadas Dios le va a dar. Si usted ocupa 5 platos de comida, Dios le va a dar 5 platos de comida. Y si usted ocupa, qué sé yo, pagar la luz, Dios le va a pagar la luz, porque usted camina en el propósito de Dios, y Él va agregando lo que usted necesita. Él va agregando lo que usted necesita. Si usted va a hacer una pintura, usted no ocupa la pintura al instante. Lo primero que ocupa es un papel y luego un lápiz para hacer una silueta de lo que usted va a pintar, y se le va agregando los materiales a como usted los va ocupando. A usted, cuando le contratan construir una casa, no le dan primero la pintura ni el cielo raso. Eso se lo van a, ese material usted lo va a ocupar cuando ya la casa está terminada. Usted no puede pretender que Dios le dé a usted desde ya las lámparas de una casa cuando usted todavía tiene que empezar a tirar los cimientos, a hacer zanjas, a poner perling, a poner block, a poner cimientos fuertes, y eso es lo que le van a dar al principio. Cuando va a construir, lo primero que le van a dar es una pala para que abra zanjas, para que abra Dios. Pero Dios no le ha dicho Él es el arquitecto de este mundo. Él no le ha dicho ni cómo es la casa que usted está construyendo, pero usted tiene que ir ahí. Hoy, mañana le dice el Señor: bueno, mañana metemos varilla. Entonces le va a dar la varilla, no le va a dar el cemento de repello
Es una cosa así, hermano. Es algo semejante en la vida. Dios te va dando cada día. Ese dinero va a llegar, pero no sabes que va a haber una crisis más difícil que la que vives ahora. Y entonces usted va a ocupar más ese dinero en aquel tiempo que ahora. Ahora Dios está desarrollando una mujer, un varón que confía en Él. Una mujer y un varón que confía en Él. En el nombre de Cristo Jesús. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que puedas revelarle las palabras que tú tienes en esta prédica a tus siervos. Y termino, quiero irme a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Dice la Biblia que dice en el verso 19 que Dios, nace Abraham, de Abraham nace Isaac, y a Isaac Dios le da un propósito tremendo también, y a Isaac le nacen unos gemelos. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y le concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué planes los de Dios? Ya Dios había planeado de Jacob saldría Israel. De hecho, Israel es el mismo Jacob, es que Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre a Jacob. De Jacob le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y de ahí nace una nación tremenda. Los planes de Dios. Pero esa mujer estaba embarazada y seguramente las contracciones eran terribles, que ella deseó morirse. ¿Cuántas veces en una circunstancia difícil usted quiere ya terminar contando? No, ya yo no aguanto más, y deja botado el proceso? Pero Dios le dijo, no, tienes que llegar hasta el final del alumbramiento, porque ya hay un propósito, porque hay un plan, porque en tu vientre hay 2 naciones, porque en tu vientre hay 2 pueblos, y de ahí va a salir mi pueblo amado. ¡Qué tremendo! Dios siendo un Dios de planes, Dios siendo un Dios de propósitos, un Dios que ha pensado, que te ha pensado a ti. Yo sé que nací en Costa Rica estratégicamente. Yo sé que mi padre y mi madre son don Edgar y doña María Eugenia, porque yo sé que para el propósito que yo nací, yo necesitaba un poco del carácter de papi, un poco del carácter de mi madre. Yo sé que me crié con mi abuela por el propósito de Dios. Fue mi abuela quien me enseñó a mí a amar a Dios. Todo era parte de un plan, todo era parte de un propósito. Y aunque el tiempo se me ha ido, tal vez el miércoles voy a continuar cómo Dios tenía un plan con José, y toda la vida va a ser va como una cadena que se enlaza eslabón con eslabón, pero todo es para llevarte al plan divino que Él tiene para ti. No puedes irte de este mundo sin haber cumplido el propósito de Dios. Pero déjame decirte
antes de terminar, que por el libre albedrío, mucha gente no está en los propósitos de Dios. Mucha gente se ha ido de esta tierra sin cumplir su plan. Allá en el tribunal darán cuenta de lo que hicieron con su vida. Pero tú estás vivo, tú tienes oportunidad, tú estás escuchando esta prédica para meterte con el Señor y caminar con Él. Él no me va a revelar a mí tu plan, Él te lo va a revelar a ti. A mí me revela mis planes, a ti te revela los tuyos, pero camina, no importa que no te den todo el plan completo, no importa que solamente hoy te dicen mantén una actitud cordial o mantente amable o perdona a tal persona, porque ese perdón va a liberar a esa persona, te va a liberar a ti de ella y Dios va a hacer cosas grandes. Mantente en los planes del Señor. Y termino leyendo el verso que no sabemos de memoria, pero que va muy bien. Isaías, Jeremías 29:11, que dice: amén, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los planes que tengo contigo. Yo sé los pensamientos que tengo contigo. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Al final Dios va a hacer ese milagro. Al final Dios va a hacer maravillas. Que Dios añada bendición